Y si se comienza a cambiar los comandantes generales cada 3 meses, pues es una crisis institucional. Hablemos con el general Martos para conocer un poco su opinión sobre esas decisiones que directamente implican a Palacio de Gobierno. General Martos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, Exitosa te escucha. Pedro, buenas noches, un gusto conversar con usted. Mucho gusto también conversar con usted, general Martos, para conocer un poco su opinión de esta situación que está atravesando el presidente Pedro Castillo, directamente implicado en este hecho. Sin embargo, ¿hasta qué punto un jefe de Estado tiene facultad para que pueda sugerir nombres de oficiales para que asciendan en rango dentro de cualquier institución castrense, general Martos? Mire, tanto el proceso de ascensos en los institutos armados como los pases al retiro por renovación están regulados por leyes y por normas institucionales. Y son procesos que se realizan a lo largo del año, no es un proceso que se realice en un día, 2 días. Se inicia con las notas que tiene el oficial hasta el año que se presenta como postulante y termina con un cuadro de mérito donde ponen su apreciación. Por ejemplo, a un coronel que está postulando al grado de general de brigada, ponen su apreciación todos los generales de brigada, si debe ascender o no, le ponen una nota. Y luego de eso, hay comités de selección que analizan y recomiendan a los generales de división en consejo quiénes serían los que ascienden en base a este cuadro de mérito, en base a sus notas y en base a la meritocracia. Este consejo de generales de división toma la decisión en base a la trayectoria del oficial durante toda su carrera y hace la propuesta institucional. Esta propuesta institucional es una decisión de toda la institución, porque hizo su apreciación todos los generales de brigada y es una decisión que toman los generales de división. Y esta propuesta lo presentan al ministro de Defensa. El ministro de Defensa, ¿cuál es su función del ministro de Defensa? Verificar de que este proceso esté adentro de las normas, que estén y que reflejen la meritocracia y que todo se esté cumpliendo en base a la normatividad de cada instituto. Una vez hecho esto, lo presenta al presidente de la República y el presidente de la República también tiene que verificar que estos postulantes que se le está proponiendo cumplan los requisitos de ley y que esto responda a la meritocracia institucional. Ninguna otra persona, secretario de Palacio o lo que fuera, tiene por qué tener injerencia ni ninguna autoridad en el proceso de ascensos. El comandante general presenta la propuesta al ministro de Defensa y el ministro de Defensa lo presenta al presidente. Si el presidente tuviera alguna duda de algo, lo puede llamar al comandante general a través del ministro de Defensa para que ambos vayan y le expliquen por qué se está tomando esa decisión. Pero jamás un presidente tiene la potestad de decir, señor, sáqueme a este de acá y asciéndame a esto. Más está proponiendo no cumple con los requisitos para ascender, como son, por ejemplo, estar dentro del cuadro de méritos y tener el puntaje adecuado para los ascensos o la trayectoria profesional que tiene, no en un año, tiene la trayectoria profesional de 27, de 30 años de servicios. Esa decisión no se toma por el rendimiento de un año, por la amistad, etc. Se toma. General Martos, vamos a mejorar la comunicación, a ver si nos ayudan ahí en control interno. Ya, a ver, un poco para entenderlo mejor, general. Si existe, por ejemplo, alguna duda por parte del presidente sobre el cuadro de ascensos que le está presentando la institución correspondiente, ¿en torno a qué debe girar esa duda? Ya que el presidente no tiene mayor capacidad, le quiero entender así, de que pueda sacar y poner nombres de esa lista de ascensos. Pero la duda que él puede tener sobre qué exactamente debe versar. Por ejemplo, si un oficial que le están presentando para el ascenso, a él le ha llegado información de que tiene faltas institucionales o que no tiene los méritos necesarios y tiene las pruebas, lo tiene que llamar al comandante general para que sustente la información que él tiene. Eso es lo que tiene que hacer el presidente. Pero en caso de que no exista duda de la trayectoria, el profesionalismo y la meritocracia de los postulantes,
él no tiene que hacer ninguna pregunta ante eso. Ya, y lo que hizo el presidente de la República con el ministro de Defensa, Walter Ayala, ¿configura algún delito? Mire, esa es una injerencia política en una institución armada. Ya hemos tenido muchas experiencias como país y como Fuerzas Armadas de lo que pasa cuando no solamente es un desastre para la Fuerza Armada, también es para todo el país. Eso, indudablemente, que constituye tráfico de influencias, ¿verdad? Porque está tratando de influir el ascenso de una persona que no le corresponde. Ya, yo quiero tomar algo que constantemente estaba leyendo en redes sociales. Sé que en redes sociales hay tanto comentarios como muchas veces absurdos como también contundentes y reales. Sin embargo, algo que por ejemplo me llamó la atención que mencionan es que eso constantemente sucede en el poder. Todos los presidentes finalmente ven la remoción, pasa a retiro, como también promueven ascensos dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Esto es cierto? ¿Así se da cada periodo gubernamental? No es cierto. Lo normal es que no suceda esto. Lo anormal es que haya algún comandante general que por aferrarse al cargo permita esta injerencia política, ¿no? Y rompiendo las normas y actuando injustamente pueda cambiar un proceso de ascensos o pases al retiro. Yo le digo por mi experiencia como ministro de Defensa, he tenido la oportunidad de llevar la propuesta de los ascensos al señor presidente de la República y él los ha respetado exactamente como estaba proponiendo la institución. La única pregunta que me hizo es: ¿has verificado que cumplan la meritocracia que corresponda? Indudablemente que tenía que, como ministro, mi función, verificar de que se cumplan las normas y la meritocracia. Al momento que le decía que sí, el presidente firmaba. Y se ha respetado el cargo del comandante general. Mire, acá hay una equivocación, me parece, de la parte política. El cargo de comandante general no es un cargo político como lo es el ministro de Defensa. El ministro de Defensa es un cargo político porque el presidente lo está poniendo ahí para que ejecute sus políticas de gobierno. El comandante general es un cargo institucional que está comandando a un instituto para que se cumplan los roles institucionales que le corresponden a la Fuerza Armada y no para cumplir una política de gobierno. Claro, y por lo tanto, el comandante general tiene que permanecer por lo menos, de acuerdo a lo que dice la ley, puede permanecer hasta 2 años y puede permanecer un tercer año si el presidente lo pide. Pero lo normal es que los comandantes generales duren 2 años en el comando de su institución porque hay objetivos institucionales que cumplir. ¿Ya? Y si se comienza a cambiar los comandantes generales cada 3 meses, pues es una crisis institucional. Ya, pero a ver, no solamente es una crisis institucional, sino le están rompiendo la carrera de vida de un oficial que tiene una trayectoria de 30, 40 años de servicio. Ya, pero yo quiero irme al mismo extremo de lo que puede ser normal y lo que puede ser anormal o atípico. El hecho de que no sea normal, de que un jefe de Estado pasa al retiro a un oficial ascendido recién hace 3 meses, ¿termina siendo ilegal? No hay ninguna norma que diga el tiempo mínimo que debe estar un oficial al comando de una institución. La ley dice hasta 2 años. Ya. ¿No? Eso es tomado como que el presidente lo puede cambiar al día siguiente. Claro que lo puede hacer porque no hay ninguna norma que lo impida. El tema es que esa es injerencia política, porque si lo cambia al día siguiente, tiene que tener una causal, una motivación, que el comandante general haya cometido una falta grave, etcétera, dentro de su instituto y que ha perdido la autoridad moral y el liderazgo para comandar esa institución y es necesario cambiar. Ya, yo quiero ir con la siguiente pregunta, General Martos, perdone. Yo quiero entonces con la siguiente pregunta, un poco para entender cómo se maneja en ese tema de ascensos, más allá del barullo político que se ha generado en todas esas horas y desde de la última semana. El hecho de que, por ejemplo, el presidente de la República a los 3 meses pasa al retiro a un oficial recientemente ascendido por él mismo, ¿le obliga por alguna disposición legal a expresar la causa de su decisión?
No hay ninguna expresión, no hay ninguna norma legal que lo obligue, pero tengamos en cuenta que el presidente de la República también tiene que tener autoridad moral ante los institutos armados y también ante el pueblo. Y cualquier decisión que tome que sale de lo normal, así no esté reglamentado legalmente, tiene la autoridad moral de salir a explicar el motivo por el cual se está relevando a ese comando que normalmente debería comandar 2 años. Claro, la pregunta que le hago va en el sentido de para ver por dónde finalmente podrían ver el aspecto legal, porque hay muchos que comienzan a hablar, como usted nos mencionó, un tema de tráfico de influencias que pues, se podría dar. Pero ¿bajo qué mecanismo o bajo qué circunstancias, queda mejor el término, bajo qué circunstancias esta decisión de Walter Ayala de dar un paso al costado podría implicar en un reconocimiento tácito de la presión ejercida desde Palacio de Gobierno y que le podría arrastrar al propio presidente Pedro Castillo? ¿Ve usted esa figura? Sí, veo la figura y yo no veo en este momento ninguna norma legal que le obligue al presidente a mantener 2 años al comandante general, pero sí le debe una explicación por moralidad al pueblo peruano y a las Fuerzas Armadas sobre todo. No es posible que a un general de 40 años de servicio, sin comunicarle, o sea, ni siquiera lo ha llamado ni el ministro de Defensa, ni el presidente, para decirle, señor, usted ya cumplió por tal motivo, le agradezco sus servicios, y él se entere por los medios de comunicación que está siendo relevado, ¿no? Este es un maltrato no solamente a una persona, es el maltrato a la figura de un comandante general de una institución que debe respetarse, como es el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, ¿no? Entonces, general Martos, la responsabilidad política que tiene Walter Ayala como ministro de Defensa, cargo que usted también ostentó, ¿también significa responsabilidad política del presidente Pedro Castillo o el presidente de la República, sea quien sea el que la ejerza? Mire, si las órdenes han venido del presidente de la República, por supuesto tiene una responsabilidad política y moral del presidente. Aunque no haya ninguna norma legal que le obligue a hacerlo, pero él, por su autoridad que ejerce, por ser el presidente de todos los peruanos, necesita ser transparente y tomar decisiones ajustadas a la moral en cada uno de sus actos. Y tratándose de una decisión del presidente de la República, quienes hayan podido ser ascendidos podrían, o quienes han sido afectados con este paso de retiro, sin alguna motivación expresa, como bien usted nos menciona, por un tema de respeto y de moral, ¿podrían alegar algún acto irregular para que les puedan reponer en el rango de ley que ejercían? Bueno, en cuanto a los ascensos, lo que ha manifestado el comandante general del Ejército es que se han respetado los ascensos que ha propuesto el Instituto y por represalia le están pasando el retiro. Ahora, lo que está pendiente y ya tuvo que concluir el 31 de octubre, porque así dice la ley, es el pase al retiro por renovación. Lo que tiene que hacer en este momento la Comisión de Defensa del Congreso es verificar que las propuestas que han realizado los institutos para pase al retiro por renovación respondan a las normas institucionales y no a los intereses políticos de alguien que puede estar pasando al retiro a una persona que no le corresponde y quedándose a otra por un favor político. Ahora, ¿qué de cierto también es esta información que entiendo usted lo compartió hace varios minutos atrás, de que el presidente de la República habría llamado a los oficiales ascendidos para que le juren su lealtad? No precisamente para que le juren su lealtad, ¿no? No es el término que le juren su lealtad, ¿Sí, no? pero sí les ha citado a Palacio de Gobierno y han pasado lista de la asistencia de los generales y ha salido el presidente a darle unas palabras y en esas palabras les ha pedido su lealtad, ¿no? Les ha pedido su lealtad. Eso es totalmente atípico, anormal, porque las Fuerzas Armadas no deben lealtad a un presidente de turno o a un gobierno de turno. La lealtad de las Fuerzas Armadas es a la nación peruana, al pueblo del Perú, no al gobierno de turno, porque ellos tienen la obligación constitucional de cumplir roles constitucionales y no cumplir políticas de gobierno de ningún tipo. Y ese acto del presidente Pedro Castillo, para terminar, general Martos, ese acto del presidente Pedro Castillo ¿es lesiva contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas?
o contra el propio respeto que se merecen los generales que han sido citados a Palacio de Gobierno? Por supuesto que es lesiva, porque si a mí estoy por ascender, ¿no? y me llaman a Palacio de Gobierno y pasan lista y me dicen que debo lealtad al gobierno de turno, pues está distorsionándose todo lo que es la lealtad constitucional al pueblo peruano y se está malinterpretando como si las Fuerzas Armadas tendrían que tener lealtad a un gobierno de turno. Y el hecho de que un presidente de la República sea jefe supremo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no le da ese derecho al presidente de la República pedir que sean leales a él? No, de ninguna manera. De ninguna manera. El hecho de que el presidente sea el jefe de comando, sea el presidente de las Fuerzas Armadas, sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no le da pie para que eso ordene a algún general hacer algo ilegal o que cumpla una política de gobierno. Puede cumplir una misión en bien de toda la población y lo puede dar la orden el presidente a través del ministro. Eso está correcto. Pero que cumplan una consigna política, por ejemplo, para llevar a cabo una asamblea constituyente que tenga respaldo de la Fuerza Armada, eso no es democrático y no es constitucional. Para terminar, general Martos, este es un símil con el acta de sujeción que tantas veces se menciona en tiempo de Alberto Fujimori, pero sin acta suscrita por los generales citados aparentemente a Palacio de Gobierno. Bueno, mire, lo que hacía Vladimiro Montesinos era pasar al retiro a los oficiales institucionales que respetaban la institución y que eran para él un obstáculo en sus intenciones particulares. Los pasaba al retiro. Y a los oficiales que ascendían les hacía firmar una solicitud de pase al retiro sin fecha antes de que asciendan y ascendían. ¿Qué quería decir eso? Que si ellos cometían algo o hacían algo que a él no le gustaba, inmediatamente ponía fecha a la solicitud y lo presentaba como si él estaría pidiendo su pase al retiro. Entonces, eso es algo diferente a eso, pero como en la mañana lo digo, yo hago una invocación al señor presidente de la República para que deponga cualquier intención o actitud de injerencia a las Fuerzas Armadas y menos del control paulatino de las Fuerzas Armadas, porque eso haría muchísimo daño al país, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a todo el país. Bien. Tenemos que conducirnos en los caminos democráticos que todos los peruanos queremos y queremos una estabilidad política, económica, social y en todos los sentidos. Bien, general Walter Martos, muchas gracias por su valioso aporte en ese tema. Usted que conoce desde adentro cómo funciona en el tema de ascensos como exministro de Estado. Muchísimas gracias.